más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver problemas de ángulos y diagonales, obviamente en donde vamos a involucrar triángulo rectángulo. No me acuerdo si les llegué a comentar, pero trigonometría, aparte de que está lleno de muchísima teoría como hemos visto en videos anteriores, también es una rama de las matemáticas que tiene muchísimas aplicaciones. Por lo tanto, va a haber muchísimos problemas y muchos ejercicios. Ustedes se dieron cuenta que desde el tercer video ya pusimos aplicaciones del teorema de Pitágoras. Entonces así va a ocurrir muchas veces. Generalmente vamos a ver un tema y ya después vamos a ver problemas en donde se aplique ese tema. Y bueno, vamos a traer de vuelta muchísimos temas de geometría que a lo mejor ya se les olvidó o que no los han visto. Entonces, aprovechando que trigonometría tiene muchas aplicaciones, voy a estar trayendo en los siguientes videos de problemas muchos problemas, valga la redundancia, que se ven en geometría. Por ejemplo, si se dieron cuenta, ya estuvimos viendo problemas de área y volumen, perdón, de perímetro y de área, a lo mejor más adelante de volumen. También hemos visto problemas donde hay conceptos como los ángulos llanos o la suma de los ángulos de un triángulo, que es 180. En esta ocasión, ahora vamos a utilizar el concepto de diagonales, que de todos modos lo vamos a retomar aquí. Entonces constantemente vamos a estar poniendo así problemas en donde vamos a traer varios elementos de geometría y vamos a resolver problemas ahora empleando trigonometría, así como también vimos teorema de Tales, criterios de semejanza, cálculo de distancias inaccesibles, áreas, volúmenes y no sé qué tanta cosa más. Lo vamos a volver a traer aquí, pero ahora aplicado con trigonometría. Van a ver cómo todos los problemas que habíamos visto anteriormente se van a poder resolver con trigonometría y ya no es necesario que se aprendan las fórmulas. De hecho, también, si se acuerdan, para ver, por ejemplo, el volumen de una pirámide, habíamos puesto muchísimas fórmulas. Con trigonometría ya ni es necesario que se las aprendan. Nada más con saber cómo aplicarla van a poder obtener el volumen de forma más rápida. Y bueno, ya después de esta pequeña introducción tenemos el primer problema. ¿A qué ángulo se debe colocar una escalera de 20 metros para que llegue a la cima de un pino de 12 metros? Y aquí está un intento de diagrama. Aquí está el pino y aquí está la escalera. Entonces nos están preguntando seguramente por este ángulo, el ángulo que forma la escalera con el suelo. Entonces vemos que nuestros tres elementos, el pino, el suelo y la escalera, están formando ese triángulo rectángulo. Si cuesta un poquito de trabajo visualizarlo, pues lo vamos a hacer aquí. Esta línea representa el pino, esta línea de color rojo representa la escalera y esta línea de color azul representa el suelo. El ángulo que nos está preguntando pues es este. Entonces, identificamos los datos. Una escalera de 20 metros, quiere decir que esta medida es 20 metros. Luego, la cima de un pino de 12 metros. Esta línea que me representa el pino, quiere decir que mide 12 metros. Y cuando ya tengo el ángulo, a partir del ángulo con el que yo quiero trabajar, esto seguramente me pregunta para ver si la escalera va a ir más inclinada o menos inclinada, así. Entonces, a partir de este ángulo identificamos los lados. Este sería el cateto opuesto y esta sería la hipotenusa. Y entonces buscamos una fórmula trigonométrica que nos relacione esos tres lados: cateto opuesto, hipotenusa y el ángulo. Vamos a ponerle X. Y dentro de todas las funciones trigonométricas que tenemos, la que lo relaciona es el seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, veamos que nos están preguntando este valor, es el que tenemos aquí. Entonces hay que despejarlo. Como lo despejamos, tiene la operación seno. Para deshacernos únicamente de esa operación, aplicamos su operación, lo pasamos del otro lado con su operación inversa. ¿Y cómo quedaría? X es igual a ángulo seno, entre paréntesis, cateto opuesto sobre hipotenusa.
Ya que tengo mi variable despejada, sustituyo los datos. X es igual a ángulo seno. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 12. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 20. Con ayuda de la calculadora calculamos eso y el resultado que me da, déjenme sacar mi calculadora, es ángulo seno de 2 entre 20, 36.86 grados. Y ya tengo mi resultado. Ese es el ángulo en el que hay que inclinar nuestra escalera para que llegue a la cima, para que no esté ni más abajo ni más arriba. Entonces, como ven, este tipo de problemas son bastante simples. Es exactamente lo mismo que habíamos visto en el video anterior, pero ya aplicado a este tipo de cosas. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Es muy parecido al anterior. Y bueno, en algunos problemas voy a estar usando nombres de algunos de los suscriptores que constantemente me publican en los videos. Entonces, pues ya es una forma de mandarles saludos. Angélica vuela un papalote a una altura de 15 metros. Si el hilo que ata al suelo tiene una longitud de 30 metros, ¿cuál es el ángulo entre el hilo y el suelo? Y aquí, bueno, tenemos un diagrama. Imagínense que esta es Angélica. Se parece mucho a la original. Entonces, tiene el hilo donde lleva el papalote. Bueno, un papalote, para aquellos que no lo sepan, también en algunos lugares se les conoce como cometa. Entonces, depende del material, es un juguete en el que nosotros lo atamos a un hilo y dejamos que vuele. Y entonces, gracias al aire, está volando mientras nosotros lo tenemos atado a ese hilo. Entonces les digo eso para que los que no lo conozcan. Y también pues en otros lugares recibe otro nombre. Entonces aquí en México es más común llamarle papalote. Algunos también lo llaman cometa en otros países, pero a lo mejor en otros tiene otro nombre. Por eso una explicación rápida. Entonces está manejando su papalote y como ya se cansó, decide atar el hilo a una piedra, algún palito o algo así que está aquí en el suelo. Sabe que la longitud de ese hilo, porque a lo mejor se le acabó, es de 30 metros. Ahí está. Bueno, hasta acá, donde está el papalote, es de 30 metros. Aquí pues sí se puede apreciar que tenemos un triángulo rectángulo. Es un poquito más fácil poder visualizarlo. Ahí está. Luego, también se sabe, a lo mejor el papalote es o más que papalote hubiera puesto un dron, que ya es algo más actual. Pues imagínense que es un dron en forma de papalote y pues ese dron sabe cómo, ya tiene integrado un sistema que le permite medir alturas. Y entonces se sabe que la altura de ese dron papalote es de 15 metros. Y entonces lo que nos están preguntando es por este ángulo que tenemos acá, el ángulo que se forma entre el hilo y el suelo. Para determinar cualquier ángulo, sabemos que tenemos que utilizar las funciones trigonométricas inversas. Entonces vemos, si este es el ángulo principal, identificamos los datos. Este sería el cateto opuesto y este sería la hipotenusa. Buscamos una función trigonométrica que relacione el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Nuevamente esa función trigonométrica es el seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Como queremos el ángulo, lo despejamos. Este seno pasa del otro lado con su operación inversa, ángulo seno. ¿Y qué nos queda? X es igual a ángulo seno de cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituyendo los datos tenemos que X es igual a ángulo seno, cateto opuesto vale 15, dividido entre la hipotenusa que vale 30, y
finalmente x es igual, eso pues ya lo utilizamos con nuestra calculadora. ¿Qué nos queda? Ángulo seno de 15 sobre 30, exactamente 30 grados. ¡Wow! ¡Qué exactitud! Y este sería el resultado. Entonces, el ángulo que forman el hilo y el suelo son 30 grados. Como pueden observar, son muy sencillos estos problemas. Y muchos de los problemas de trigonometría van a ser así. Nos van a dar dos datos y a partir de esos dos nos van a pedir determinar el ángulo. Con cualquier función trigonométrica nosotros podemos conocer. Vamos con otro ejemplo, pero ahora vamos a incluir este concepto de diagonales, que ya lo habíamos visto anteriormente. Este es nuestro siguiente problema. Víctor, es otro de los suscriptores, tiene un terreno rectangular de 30 metros de ancho y 50 metros de largo. Desea construir un muro que divide en dos triángulos su terreno. ¿Cuál es la longitud del muro y qué ángulo forma? Aquí me falta un acento. ¿Qué ángulo forma con la base del terreno? Entonces aquí está representado el terreno. Dice que tiene 30 metros de ancho. Este sería el ancho. 30 metros. Y 50 metros de largo. Aquí está. Sería este. 50 metros. Dice que desea construir un muro que divida en dos triángulos. Aquí no nos está especificando bien cómo quiere dividirlos. A lo mejor los triángulos los quiere dividir de forma inexacta, o uno más grande que el otro, o uno más pequeño que el otro, no sé. Bueno, vamos a aprovechar este concepto de diagonales. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Las diagonales son aquellas líneas que unen a vértices que son opuestos. Por ejemplo, tenemos aquí este vértice y este vértice es opuesto, ya que no tienen en común ningún lado. Por ejemplo, los lados de este vértice son este y este. Los lados de... y en este vértice sus lados que lo forman son este y este. Por lo tanto, ahí si nosotros trazamos una línea, tenemos una diagonal. Deben ser vértices opuestos. ¿Por qué? Porque vean, vértices que están uno encima del otro no se pueden unir, puesto que ya están unidos mediante un lado. Por ejemplo, si yo quiero trazar una línea que una este vértice con este, no se va a poder, puesto que ya hay un lado. Entonces, por esa razón, las diagonales son líneas que unen a vértices que son opuestos y que no tienen ningún lado en común. En este caso, este vértice tiene a este lado y a este. Este vértice tiene a este lado y a este. Y no son comunes a los que tiene el otro lado. Es decir, no comparten un mismo lado. En cambio, por ejemplo, este vértice con este sí comparten el mismo lado que es este. Entonces, las diagonales, recuerden, son vértices, son líneas que unen a vértices que no tienen un lado en común. Esto ya lo vimos más a detalle cuando vimos el tema de diagonales. Incluso hay una fórmula para determinar cuántas diagonales tiene un polígono regular. Pero bueno, esto ya se vio en geometría. Ya si tienen dudas, pues los invito a que vean el videotutorial correspondiente. Me avisan y ya les paso el enlace. Aquí nada más es un repaso para recordar y para resolver el problema. Entonces, desea construir un muro que divida en dos triángulos. Vamos a suponer que esta diagonal que tenemos aquí me está representando ese muro. Si se dan cuenta, el terreno ya lo dividió en dos triángulos, uno que está aquí y el otro que está acá. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando por la longitud del muro, es decir, el tamaño de esta diagonal. Entonces, si se dan cuenta, en este tipo de problemas lo que estamos tratando de encontrar es el valor de esta diagonal, cosa que antes no habíamos hecho. Anteriormente nada más veíamos las diagonales y todo eso, pero ahora sí nos están diciendo, a partir de los datos vas a calcular el valor de esta diagonal, y
también son de los ejemplos, por eso también puse este problema, porque son de los ejemplos más comunes, o de los ejercicios más comunes que vienen en exámenes, sobre todo de la preparatoria. Calcular la diagonal a partir de estas figuras. Y bueno, además añadimos algo adicional, el ángulo que forma este muro con la base del terreno. La base del terreno es esto, mi diagonal es esto, entonces aquí está formando un ángulo. Entonces, si se dan cuenta del problema, nos están pidiendo dos cosas. Nos están pidiendo la longitud de esta diagonal que representa el muro. ¿Cuál es la longitud de ese muro? Es esta diagonal. Y además el ángulo que forma con la base del terreno. Entonces, recapitulando, Víctor tiene un terreno rectangular de 30 metros de ancho, aquí está, y 50 metros de largo, aquí está. Desea construir un muro que divide en dos triángulos su terreno. Este es el muro. La pregunta es, ¿cuál es la longitud del muro? Es decir, de esta línea, que es una diagonal, y qué ángulo forma con la base del terreno. Es decir, esta línea diagonal es el muro y va a formar un ángulo con la base, y es lo que nos están pidiendo. Entonces, si se dan cuenta, es pura trigonometría. Para calcular las diagonales de cuadriláteros se emplea trigonometría. Los siguientes problemas igual van a seguir siendo de puras diagonales para que quede claro todo esto. Les digo que voy a aprovechar trigonometría para meter este tipo de temas. Entonces, pueden calcularlo como ustedes quieran. Voy a tomar como referencia este triángulo. Este de aquí, este de acá y este de acá. Este triángulo de color verde es el que voy a tomar como referencia para hacer mis cálculos. Este va a ser mi ángulo principal, ya que es el que me están preguntando. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda que podemos calcular pues todo lo que tenemos de ese triángulo. Veamos, es un rectángulo, sabemos que los lados que son opuestos, esto igual lo vimos en rectángulos, miden lo mismo. Entonces, como este lado y este son opuestos, si este mide 30 metros, quiere decir que este lado también mide 30 metros. Ahí está. Era lo que les decía, vamos a estar retomando muchos conceptos de geometría. Y entonces, si mi ángulo principal es este, puedo determinar mis lados. Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Necesitamos encontrar una función trigonométrica que nos relacione el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo. Y esa función trigonométrica es la tangente. Entonces, ¿qué nos queda? Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como yo quiero conocer el ángulo, entonces voy a despejarlo de mi ecuación. Le estorba esta operación tangente. Entonces, como le estorba, la vamos a pasar del otro lado con su operación inversa. ¿Y cómo quedaría? X es igual a ángulo tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y a partir de ahí podemos sustituir los datos. ¿Y qué nos queda? X es igual a ángulo tangente de cateto opuesto, que mide 30, sobre cateto adyacente, que mide 50. Y realizando esa operación me da que mi ángulo que me forma esa diagonal con la base es de, dejen saco la calculadora, ángulo tangente de 30 sobre 50, 30.96. Wow. Es que casi todos los problemas me salen ángulos cercanos a 30. 30.96 grados. Entonces, este ángulo mide 30.96 grados. Ya tengo mi ángulo. ¿Qué más me piden? Me piden pues la medida de esa diagonal, de ese muro. Y entonces, ¿cómo la calculamos? Pues de la siguiente forma. Veamos. Pues
Pues hay muchas formas. Podríamos calcular con teorema de Pitágoras. A final de cuentas, esta diagonal, en todo cuadrilátero, la diagonal siempre me va a representar la hipotenusa. Entonces podría ser con teorema de Pitágoras. Tenemos cateto opuesto, tenemos cateto adyacente y tenemos hipotenusa. También podría ser con alguna función trigonométrica. Vamos a, para que no se nos olvide cómo utilizar el teorema de Pitágoras, vamos a resolver por teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Sustituyendo los datos, tenemos hipotenusa es igual, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 30 metros, 30 al cuadrado más el cateto adyacente, ¿cuánto vale? 50 al cuadrado. Resolviendo eso con ayuda de la calculadora, nos da como resultado 58.30. Como no estamos hablando de áreas, sino de longitudes, sus unidades son de longitud, metros, ya que todo está en metros. Y entonces ya tenemos esta medida, 58.30 metros. Entonces ya tenemos la segunda cosa que nos están pidiendo. Entonces, como pueden observar, fue bastante simple. Entonces aquí pues hablé de terrenos y muros y cosas así. Pero en realidad, si se dan cuenta, es un rectángulo que tiene una diagonal. ¿Y qué es lo que nos están preguntando? La medida de esa diagonal y el ángulo que forma. Y entonces esa es la manera de determinar con trigonometría. Formamos el triángulo rectángulo y mediante trigonometría calculamos tanto esa medida como el ángulo. Este tema de diagonales lo vimos hace ya bastantes videos, hace bastantes años. Wow, ahora sí podemos hablar de años. Pero no podíamos ver cómo calcularlas, porque para hacerlo pues necesitábamos trigonometría. Ahora que ya la sabemos, pues sí podemos calcular las diagonales. Y el resto de los problemas van a ser así. Van a tener involucrados diagonales, nos van a pedir que calculemos diagonales o áreas o perímetros o cosas así. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente problema. Josh, bueno, creo que así se pronuncia, así era el suscriptor. Ahora este suscriptor tiene una ventana que tiene una forma cuadrada de 115 metros cuadrados. ¿Cuánto mide la diagonal y qué ángulo forma con uno de los lados? Entonces, este problema es muy parecido al anterior, pero ahora vean, dice 115 metros cuadrados, quiere decir que está hablando de área. Entonces nos está diciendo que el área de este cuadrado es de 115 metros cuadrados. ¿Cuánto mide la diagonal y qué ángulo forma con uno de los lados? No nos están dando ningún dato, no nos están dando la medida de ninguno de los lados, no nos están dando la medida de este, no nos están dando la medida de este. Lo único que nos están diciendo es que quieren saber la medida de esta diagonal y el ángulo que forma con alguno de los lados. Ya que es una punta, que raro. Ahí está, ese es el ángulo que quieren saber, pero no nos están dando nada, solamente nos están dando el valor del área. Este problema es bastante simple, más de lo que parece. Entonces vean, pues bueno, nada más nos están dando el área. ¿Cuál es la fórmula del área de un cuadrado? Área es igual a L a la 2. Ahí está. Entonces vamos a sustituir los datos que tenemos, a ver qué pasa. El área nos está diciendo que vale 115. Voy a voltearlo nada más al revés. Ahí está, o sea, lo único que hice fue voltear la expresión para que sea más fácil manipularla. Vamos a sustituir los datos que tenemos. Nos están dando el valor de área, como quedaría L al cuadrado es igual a 115. Si se dan cuenta, a partir de aquí ya puedo obtener L, que es la medida de los lados del cuadrado. Y entonces, despejando L, ¿cómo quedaría? Si aquí tiene una potencia, esa potencia pasa del otro lado como raíz.
Entonces, ¿cómo quedaría? N es igual a raíz de 115. Ya ven también por qué vimos este tipo de ecuaciones en álgebra. O sea, si se dan cuenta, todas las matemáticas llevan un orden. Por esa razón, primero toda álgebra, que sí fue muy complicado, pero vimos finalmente álgebra. Y ahora ya podemos resolver este tipo de problemas, que es área, perímetro, diagonales, todo eso que habíamos visto en geometría, pues nada más medio lo vimos, pero no podíamos ocuparlo hasta que supiéramos todo esto. Entonces, este exponente, esta potencia pasa del otro lado como raíz, y entonces el índice de esa raíz, pues es este 2. Calculamos eso, podemos hacerlo manualmente, pero pues ya estamos usando calculadora, ya mejor usamos la calculadora. ¿Y qué nos queda? Raíz de 115 es igual a 10.72 y muchos dígitos más. Vamos a dejarlo en 10.72. Ahorita nada más para facilidades de cálculo, porque ya más adelante verán que a veces es importante usar hasta 4 o 6 dígitos, pero mientras vamos a usar solamente 2. Entonces, como aquí estamos hablando de lado, de longitudes, sus unidades nada más son metros. ¿Y esto de qué nos sirve? Esta es la medida del lado de un cuadrado. Entonces, vamos a poner que este lado mide 10.72. Recordemos la característica de un cuadrado. Todos sus lados miden lo mismo. Entonces quiere decir que si este lado mide 10.72, este lado también mide 10.72. Ahí está. Y entonces vean, dentro de nuestro triángulo que se está formando, gracias a esa diagonal, perdón, dentro de nuestro cuadrado, al pasar esa diagonal, se está formando este triángulo, rectángulo. Y entonces ahora sí, ya podemos calcular tanto el tamaño de esta diagonal como el valor de este ángulo. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Observen, veamos, como este es mi ángulo principal, voy a identificar mis lados. El cateto que está opuesto al ángulo, pues es el cateto opuesto. El que está pegado es el cateto adyacente. Y entonces una función trigonométrica que relaciona los dos catetos y al ángulo que me interesa, pues es la tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como a mí me interesa este ángulo, yo voy a despejarlo. Me deshago de esa tangente, la pura tangente la paso del otro lado con su operación inversa, y que me queda x es igual a ángulo tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituyendo los datos, x es igual a ángulo tangente, cateto opuesto, ¿cuánto mide? 10.72 sobre cateto adyacente, ¿cuánto mide? 10.72. Y entonces, calculando eso, me da como resultado 45 grados, sin necesidad de usar la calculadora. Tú dirás, ¿cómo sabes que este ángulo mide 45 grados? Es algo que a lo mejor pasó desapercibido, pero sí se lo llegué a comentar en algún momento, que todavía no lo vemos a detalle, pero se los vuelvo a mencionar. Es curioso, pero cuando los dos catetos de un triángulo tienen la misma medida, el ángulo que se forma es de 45 grados. Por consiguiente, el otro ángulo también va a ser de 45 grados. Y bueno, con este sigue siendo 90 grados. Entonces 45 más 45, 90. Más 90, 180. Entonces, esto se los llegué a mencionar en algún momento, pero todavía no lo explicaba bien. Lo vamos a explicar todavía más a detalle. Pero recuerden, siempre que los dos catetos de un triángulo midan lo mismo, los dos ángulos, que obviamente no son rectos, van a medir 45 grados. Por esa razón lo sé, sin usar la calculadora.
Y entonces ya tengo la medida de este ángulo. ¿Qué me falta? La hipotenusa. Que la hipotenusa la puedo calcular tanto con el teorema de Pitágoras como con alguna función trigonométrica. Vamos a calcular ahora con alguna función trigonométrica. A ver, voy a subrayar los datos para que sea más fácil. Tengo aquí mi cateto adyacente, tengo mi hipotenusa y tengo mi ángulo de 45 grados. Con estos tres datos yo quiero calcular este valor. Necesito una función trigonométrica que me calcule eso. ¿Qué función trigonométrica es? Pues es la del coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Como yo quiero calcular la hipotenusa, la despejo, está dividiendo, pasa multiplicando y me queda hipotenusa por coseno del ángulo. Esto es igual a cateto adyacente. Y luego todo este coseno en conjunto lo voy a pasar del otro lado. Como está multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo. Hipotenusa es igual a sobre coseno del ángulo. Acuérdense, no se confundan la diferencia entre por qué aquí uso tangente, ángulo tangente, y por qué aquí todo el coseno pasa multiplicando. Es porque aquí la tangente la quiero pasar solita. Por esa razón pasa del otro lado como ángulo tangente. Vean, la X se quedó del mismo lado. Pero en este caso, el coseno de X lo quiero pasar con todo y la variable. Entonces todo esto lo tomo como si fuera un solo término algebraico que está multiplicando. Como está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Vean la diferencia. Aquí la X se quedó, solamente pasé la tangente. Pero aquí el coseno de X lo voy a pasar con todo y esa X. Entonces esa es la razón. Ya lo había mencionado antes, pero lo vuelvo a mencionar para que no se confundan. Sustituyendo los datos, que me queda a ¿cuánto valía? 10.72 sobre coseno de X, que ya vimos es de 45 grados. Sustituyendo eso en la calculadora, me va a dar como resultado 15.16. Como nada más estamos hablando de longitud, acuérdense, aquí ya en los problemas tenemos que poner de qué estamos hablando. Como estamos hablando de la longitud, ponemos unidades de longitud. Como todos lo estamos trabajando en metros, entonces van a ser metros. Ya tenemos el resultado. Entonces, como pudieron observar, fue bastante simple. Fue exactamente lo mismo que el ejemplo anterior, nada más que hablando de diagonales, determinar ángulos, la distancia, nada más que ahora en un cuadrado. Pero es exactamente lo mismo. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Es un ejemplo bastante simple. Parece que está muy complicado, pero no, está muy simple. Calcular el área de un cuadrado que tiene una diagonal de 10 centímetros. Entonces, solo nos están dando esta diagonal. Su medida, como ya nos están indicando, es de 10 centímetros. ¿Qué necesitamos para calcular el área de un cuadrado? Pues la fórmula del área del cuadrado. La fórmula es área es igual al lado al cuadrado. Pero si se dan cuenta, no tenemos ningún lado. No tenemos ni este lado, no tenemos ni este lado, no tenemos nada. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, a ver, pues parece ser que aquí se está formando un triángulo rectángulo. Vean, aquí, junto con esto y esto, ahí está, tenemos un triángulo rectángulo. Pero no tenemos nada. No tenemos un ángulo o algún otro dato que nos permita utilizar. No, pues así no puede. Vamos a cambiar el problema. Bueno, yo creo que ya voy a dejar de aplicar ese truco, porque ya los que me han estado viniendo han estado viendo todos estos videos, pues ya saben que cuando digo eso nada más es una trampa. Para esto, como les había comentado, los problemas de geometría son muy fáciles. Lo que a veces se complica
es que hay pequeños conceptos que luego se mencionan pero que no nos acordamos, o pequeñas relaciones que nos van a permitir encontrar los datos. Entonces a veces es eso, no sabemos, queremos calcular directamente con una fórmula y al ver que no hay una fórmula que nos dé el resultado de forma directa, pues decimos no, está muy difícil. Pero en realidad nada más es cuestión de observar y acordarnos de todos los conceptos teóricos que nosotros hayamos visto. A lo mejor ustedes preguntarán, ¿para qué vimos que diagonales de un triángulo, que los ángulos de un cuadrado, que las características de un rectángulo? ¿Todo esto de qué me sirve? Pues a lo mejor en ese momento no lo podíamos ver, no lo podíamos aplicar y era así como de, pues ni modo, hay que aprendérnoslo. Pero gracias a esa teoría, ahora ya podemos resolver este tipo de problemas. ¿Por qué? Bueno, para empezar, aquí nos están diciendo cuadrado. ¿Cuál es la característica principal de un cuadrado? Que lo define de otras figuras. Que todos sus lados miden lo mismo. Quiere decir que este lado va a medir lo mismo que este lado. Los dos catetos, si lo vemos como si fuera un triángulo rectángulo, miden lo mismo. ¿Y qué habíamos visto en el ejemplo anterior? Que cuando los dos catetos tienen la misma medida, el ángulo que se forma va a ser de 45 grados. Ya con pura teoría obtuvimos este dato. Si no hubiéramos sabido todos esos datos, ni siquiera hubiéramos sabido cómo atacar el problema. Entonces, con puros datos teóricos aplicados a esto, ya se pueden resolver esos problemas. Y ahora sí, ¿qué es lo que necesitamos? Pues nada más, como este lado y este miden lo mismo, pues nada más con que nosotros obtengamos la medida de uno de los dos catetos, va a ser más que suficiente. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Si este es mi ángulo principal, voy a determinar el de este. Si este es mi ángulo principal, este lado, ¿cuál cateto sería? Sería el cateto opuesto. Este sería el cateto adyacente y esta sería la hipotenusa. Entonces, como yo quiero determinar este lado, la hipotenusa, ya la tengo y también el ángulo, busco una función trigonométrica que me ayude a encontrar qué relaciona estos tres lados, el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Esa función trigonométrica es el seno. Entonces, el seno del ángulo, vamos a ponerle x, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el dato que yo quiero? La hipotenusa, entonces lo despejo de esta ecuación. Esta hipotenusa que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando y ¿cómo quedaría? Hipotenusa por seno del ángulo es igual a cateto opuesto. Sustituyendo, la hipotenusa ya vimos que vale 10 por seno de 45. ¿Y esto a cuánto es igual? A O. Calculando eso, nos da como resultado 10 por seno de 45, 7.07. Entonces, O, el cateto opuesto es igual a 7.07. Como estamos hablando de longitudes, sus unidades son metros de longitud. O sea, no son metros cuadrados ni nada. Ah, no, perdón. Como estamos hablando de centímetros, entonces aquí sus unidades van a ser centímetros, pero centímetros de longitud, es decir, lineales. Y entonces ya tengo la medida de este lado. Ah, no, perdón, de este. 7.07. Y como todos los lados miden lo mismo, quiere decir que este también mide 7.07. Y entonces, como ya tengo la medida del lado, ahora sí ya puedo calcular el área de ese cuadrado. Entonces, área es igual a el lado, que mide 7.07, al cuadrado. En vez de poner L, escribo la medida del lado. Y área es igual, con la calculadora, que eso me va a salir 49 punto algo, casi 50. Ah, sí, me da 50. Bueno, es que le puse todos los decimales que me habían salido. Pero a ver, si es 7.07 al cuadrado, 49.98. Ven, casi 50. Y entonces, como estamos hablando de área,
y las unidades son centímetros, van a ser centímetros de área, centímetros cuadrados. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como ven, este problema fue bastante simple. Nada más recordando lo que les había dicho en el problema anterior, en donde en un cuadrado siempre el ángulo que va a formar la diagonal va a ser 45 grados, porque los dos lados miden lo mismo. Ya con eso obtuvimos todo. Pero acuérdense, solamente el ángulo es de 45 grados cuando los dos lados miden lo mismo, porque no vayan a cometer este error. Por ejemplo, supongamos que tenemos un rectángulo así, tiene trazada una diagonal y les dan la medida de la diagonal. Vamos a suponer igual 10 centímetros. Y entonces dice, pues por lo que vimos en el video, este ángulo mide 45 grados. Y ya, calculo así muy bonito y ya. Pero no, porque acuérdense, en un rectángulo, este lado mide diferente a este. Y entonces ahí ya no se aplica. A lo mejor este lado no se mide 10, y a lo mejor este lado mide 5. No sé. Pero no, esto ya no se aplica. El ángulo es de 45 grados cuando los dos catetos son iguales. En este caso no aplica porque vean, si yo hago mi triángulo rectángulo, un cateto mide 5 y el otro 10, no son iguales. Incluso si ustedes quieren pueden calcular, como ya hemos visto, este ángulo y se darán cuenta que no les va a salir 45. Entonces solamente cuando los dos catetos son iguales, el ángulo de ese triángulo rectángulo mide 45 grados. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo, calcular los valores de x, z y el ángulo alfa. Este ejemplo es muy parecido al anterior, bueno, en el sentido en que tenemos que calcular de igual forma diagonales y ángulos. Pues nada más que lo único que cambia pues es la figura, pero es exactamente lo mismo. Entonces, calcular los valores de x, esta línea es x, z, esta línea es z, y alfa, que se refiere a este ángulo. Generalmente los ángulos se nombran con las letras griegas, alfa, beta, gamma y así. En un principio los nombrábamos con las variables x, y o z o w, más que nada para relacionarlos con el concepto de cantidad desconocida. Debido a álgebra estamos relacionados a que una cantidad desconocida se representa con las letras x, y, z, w. Entonces, para entender eso de que el ángulo es una cantidad desconocida que estábamos buscando su valor, le asociábamos una letra pues, con la que ya estábamos familiarizados. Pero ya que entendimos bien eso, entonces ahora sí podemos nombrarlos con letras griegas. Generalmente todos los ángulos se nombran con ese tipo de letras griegas. A esta se le llama alfa. Poco a poco vamos a ir viendo más letras griegas. Entonces, para que se vaya familiarizando, a partir de este video, bueno, de este ejercicio, ya vamos a nombrar los ángulos con letras griegas. Generalmente las variables x, y, z de nuestro alfabeto están relacionadas con longitudes y las letras griegas con ángulos. En otras palabras, cualquier variable de cualquier idioma, incluso uno inventado por ustedes, puede usarse para representar una cantidad desconocida. Pero bueno, ya después de todo esto, vamos a calcular esos valores de x, z y alfa. ¿Cómo le hacemos? Pues exactamente de la misma forma, nada más que ahora tenemos un trapecio. Entonces vean lo que tenemos a continuación. Podríamos determinar directamente este ángulo, pero nos faltaría un dato, nos faltaría la medida que tenemos acá. Entonces, ¿esa cómo la podemos calcular? Si se dan cuenta, en mi trapecio tengo la base mayor y la base menor. Entonces, si a la base mayor, hagan de cuenta que todo esto es una línea recta, que es una tira de cartón, si yo le quito esta medida, si yo la recorto, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar como resultado? Me va a quedar esta tira de cartón y esta tira de cartón. Y eso lo podemos hacer matemáticamente. Observen, si toda mi tira de cartón le recorto esta, o sea 40 menos la medida de esta, pero ¿cuánto mide esta?
no lo está diciendo la figura de arriba. Observen, 20. Si se dan cuenta, en esta parte lo que voy a marcar con el plumón, tenemos un rectángulo. Como habíamos visto anteriormente, en un rectángulo los lados opuestos miden lo mismo. Entonces, si este mide 20, este lado opuesto también va a medir 20. Vean, conceptos tan sencillos de geometría los estamos aplicando aquí, que parecían teóricos, pero ahorita ya no sirven para utilizar estos y así realizar operaciones. Realizamos esa resta y nos da como resultado 20. Pero si se dan cuenta, 20 es la medida de este pedacito unido a este pedacito. Entonces, nada más vamos a manejar letras. A, y vamos a manejar aquí B. La unión de A y B nos da como resultado estos 20. Entonces, si a esta distancia total le quito este pedazo que recorté, 40 menos 20, pues nos va a dar como resultado 20, que es la unión de este pedazo junto con este. Pero yo solamente necesito este valor. ¿Cómo le hago? Este es un trapecio isósceles. Se caracteriza porque los dos lados laterales que tiene miden lo mismo. Entonces quiere decir que también este mide 2. Y por lo tanto, este lado mide lo mismo que este. Entonces quiere decir que A y B son iguales, ya que miden lo mismo. Si aquí mide 10, este también va a medir 10. Si aquí mide 50, este también va a medir 50. Por esa razón, como esto mide lo mismo, quiere decir que esta letra me representa la misma cantidad. Por eso las puedo igualar. Y a partir de esto, sin querer, tracé un sistema de ecuaciones. Pues ahora, cualquiera de las dos variables la voy a sustituir en la otra ecuación. Entonces, A más B, ya vimos que B es igual a y esto es igual a 20. Resolvemos eso. 2A es igual a 20. A es igual a 20 sobre 2. Y finalmente me queda que A es igual a 10. Y entonces ya tengo mi resultado. Aquí A mide 10. Y como habíamos dicho que A vale igual que B, mide los 10. Y si se dan cuenta, sí coinciden todas las medidas. 10 de aquí más los 20 que recortamos, que corresponden al lado de arriba, ya van 30. Más los otros 10, ya van los 40, que es lo que mide todo este lado. Entonces ya tengo esta medida y ya tengo esta medida. Por lo tanto, ya puedo calcular mi ángulo. Necesito una función trigonométrica que me relacione este dato con este y con este. Y esa función trigonométrica es la tangente. Bueno, no es la tangente. Ya me estoy adelantando, esperen. Este es mi ángulo principal. Si se dan cuenta, en esta parte tengo un triángulo rectángulo. Ahí está. Y entonces tengo ya mi triángulo rectángulo. Voy a identificar las partes. Este lado, el que está opuesto, sería el cateto opuesto. Este sería el cateto adyacente. Y esta sería la hipotenusa. Les digo, nada más enfóquense en el triángulo verde. Todo lo demás como si no existiera. Quiero calcular este ángulo. Entonces necesito una función trigonométrica que relacione la hipotenusa con el cateto adyacente, que son los datos que tengo. Y esa fórmula trigonométrica es el coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejo mi ángulo. Este coseno que le está estorbando lo paso del otro lado con su operación inversa y me queda que alfa es igual a ángulo coseno
Se me olvidó el borrador. Ángulo coseno de A sobre H. Y me queda finalmente que alfa es igual a ángulo coseno, sustituyendo los datos. ¿Cuánto me salió A? 10 sobre la hipotenusa, que me salió 12. Y esto es igual a alfa, eso ya con la calculadora, 33.55 grados. Y entonces ya tengo mi primer dato. El valor de este ángulo, alfa, es de 33.55. Voy a ponerle así para que se vea bien. 33.5, me quepo. ¿Qué otro dato puedo obtener? Me están pidiendo, bueno, ya obtuve este valor. ¿Qué más me están pidiendo? Me están pidiendo el valor de X. Está dentro de este mismo triángulo rectángulo. Entonces, voy a obtener ahora este lado. Este que voy a marcar de color azul. ¿Y qué puedo hacer? Igual con trigonometría lo puedo obtener. Tengo este dato, el cateto adyacente, tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto. Una función trigonométrica que relacione el cateto adyacente nada más de este triángulo. Ahorita lo demás como si no existiera. El cateto opuesto y el ángulo, ¿cuál es? Es la tangente. Tangente de el ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como yo quiero el cateto opuesto, entonces voy a despejarlo. Esta A que está dividiendo pasa multiplicando. A por tangente de alfa es igual a cateto opuesto. Sustituyo los datos. ¿Qué me queda? A, ¿cuánto me había salido? 10 por tangente del ángulo. ¿Y cuánto me resultó? 33.5 es igual a O. Metiendo eso en la calculadora, me da como resultado 6.63. Bueno, déjenme, ya tengo mi primera cosa que me piden. O es igual a, ¿cuánto les había dicho? 6. ¿Qué? 63. Ahí está. Ya tengo la segunda medida que me piden, que es la de X. Ya tengo esta, ya tengo esta. 6.63. Y entonces, ¿qué me falta? Pues me falta únicamente el valor de Z, que si se dan cuenta, ahí tenemos otro triángulo rectángulo. Entonces el objetivo siempre nada más es ver qué triángulos rectángulos puedo encontrar. Vean, tengo este triángulo rectángulo que se forma con este lado, y con este lado, el que está de color negro. Vamos a suponer que este es mi ángulo principal. Entonces, si este es mi ángulo principal, el cateto opuesto es el lado que está opuesto, que sería este. El cateto adyacente sería este, y Z me representaría la hipotenusa. Entonces, este dato ya lo tengo. Es el que acabo de calcular. El cateto adyacente de este triángulo lo tengo a medias. No tengo la medida completa, sino por partes. Como habíamos visto, de este punto a este tenemos 20. Pero luego aquí tenemos de este punto a este, como ya lo habíamos encontrado anteriormente, tenemos 10. Entonces, la medida total de nuestro cateto sería la suma de este fragmento más este fragmento. 20 más 10 de este punto a este nos da 30. Y ahora sí, ya tengo mi cateto opuesto, ya tengo mi cateto adyacente, ya puedo hallar la hipotenusa. Eso lo puedo hacer con teorema de Pitágoras. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado.
Sustituyendo los datos que me quedan, cateto opuesto me salió de 6.63 al cuadrado más cateto adyacente, que ya vimos me salió de 30, porque es de este punto a este, que se forma de la unión de este segmento que mide 20 más este segmento que ya vimos mide 10. Entonces 20 más 10 nos da 30 al cuadrado, y si nosotros introducimos eso en la calculadora, nos va a dar como resultado 30.72. Bueno, aquí nada más le voy a cambiar las letras. Habíamos dicho que esto vale X, esta medida, y esta hipotenusa, que es esto, en realidad es Z. Y ya tengo yo mi resultado. Entonces ya tengo los tres datos que me piden. Si yo quiero, pues podría calcular los demás, pero nada más me están pidiendo eso. Entonces, como ven, este problema sigue siendo lo mismo que habíamos visto: manejo de ángulos, manejo de diagonales, y nada más tratar de encontrar un triángulo rectángulo para poder calcularlo. Encontrando esos triángulos rectángulos, ya aplicamos trigonometría y obtenemos los resultados. Vamos con un último ejemplo. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Quería ponerles otro ejemplo, pero ya iba a quedar muy largo el video. Algo relacionado con el papalote y con las diagonales. Pero bueno, ya veré después cómo meterlo. Mientras les dejo estos ejemplos. ¿Cuál es el ángulo que debe tener la diagonal de una bandera que tiene una base de 10 metros y una altura de 20 metros? Y aquí está el diagrama. Aquí está el mástil y aquí está la bandera de forma triangular. Entonces, en realidad no nos interesa el mástil ni nada. Únicamente nos está hablando de la base de esa bandera, que mide 10 metros, y la altura de esa bandera, que mide 20 metros. Nos están preguntando por el ángulo que debe de haber aquí. Y luego, si la diagonal de un rectángulo mide 38 centímetros y su base mide 15 centímetros, ¿cuál es su área y su ángulo? Y aquí está. Observen, aquí tenemos el rectángulo, la base mide 15 y la diagonal mide 38. Entonces nos están pidiendo este ángulo, el que forma la diagonal, con este lado, y además nos están pidiendo algo adicional, que esto no lo vimos exactamente con el rectángulo, lo vimos con el área, pero sí hemos visto problemas de área. Para resolver el área de un rectángulo, ¿qué fórmula es la que se utiliza? Área es igual a base por altura. Si se dan cuenta, la base ya la tenemos, es de 15. La altura sería el otro dato. Entonces, lo que les están pidiendo son dos cosas diferentes. Por un lado les están pidiendo este ángulo, y por el otro les están pidiendo esta altura para poder calcular su área. Les digo, vamos a estar mencionando así cosas de geometría que ya habíamos visto anteriormente. Entonces aquí está la fórmula, por si se les llegó a olvidar. Ya si lo quieren ver a detalle, pues me avisan y les paso el video correspondiente. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.